Estas 6 plantas combaten el dolor y la inflamación y está científicamente demostrado que ayudan a calmar los dolores provocados por la artritis y otras enfermedades articulares. Las articulaciones son los componentes del esqueleto que nos permiten el movimiento y están formadas por la unión de dos huesos a través de una cápsula articular. Y en el interior de esta cápsula existe generalmente un fluido llamado líquido sinovial, que es producido por la membrana sinovial. Y los extremos óseos que se unen para formar la articulación están recubiertos por el cartílago articular. Cualquier cosa que se rompa de eso que te acabo de mencionar provoca inflamación y un dolor tremendo. Y la artritis engloba a distintas enfermedades que lo que tienen en común es el dolor y la inflamación de una o más de estas articulaciones. Así tenemos la osteoartritis o artrosis, que es el trastorno producido por el desgaste de los cartílagos de la articulación, la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune donde nuestro propio cuerpo ataca los tejidos de las articulaciones, la gota, que ocurre cuando un exceso de ácido úrico se cristaliza entre las articulaciones y la membrana sinovial, y así más de 200 enfermedades donde las causas son diferentes, pero los síntomas se repiten: dolor, rigidez e inflamación de las articulaciones. Son enfermedades que en general no tienen cura y lo que se busca con la terapia es conseguir alivio o detener el progreso con medicación o con cirugía. Junto con la medicación es recomendable realizar ciertas prácticas para mejorar el cuadro de salud, como bajar de peso, una alimentación saludable, hacer kinesiología y agregar al tratamiento algunas de estas plantas que veremos a continuación. El aloe vera se ha utilizado por siglos en la medicina ayurvédica para el tratamiento de quemaduras, como antiviral y también para el tratamiento de la artritis. Para la medicina ayurvédica, la razón por la que el aloe vera calma el dolor de las articulaciones tiene que ver con sus propiedades desintoxicantes del sistema circulatorio y del sistema digestivo. Y esto tiene muchísimo sentido. El aloe vera es rico en antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, flavonoides, taninos y carotenoides. Estas sustancias son antiinflamatorias, por lo que reducen la rigidez y el dolor alrededor de las articulaciones afectadas. La ciencia ha demostrado además que consumir el gel del aloe vera no solo tiene efectos antiinflamatorios, sino que además protege el tracto gastrointestinal, lo que lo convierte en una excelente combinación para ser suministrado junto con los clásicos medicamentos indicados para el dolor y la inflamación que te destruyen el estómago. Es importante saber que hay 250 variedades de aloe vera y solo una está recomendada para su consumo interno. El aloe del que estamos hablando es el aloe barbadiensis Miller, que es el típico aloe de hojas grandes y bien carnosas. Posee espinas cortas y de color blanco y las hojas son de un color verde claro sin manchas blancas. Florece en primavera y sus flores son amarillas. También es importante saber que lo que se consume del aloe vera es el gel transparente. Además de este gel, en la hoja también hay un látex amarillo que se llama aloína, que es tóxica y hay que sacarlo. Para esto hay que dejar las hojas en un recipiente con agua durante un par de horas para que se drene todo este látex que se va a pasar al agua y te vas a dar cuenta porque ésta se pone de color ocre. Finalmente, para consumirlo, se debe tomar un trozo de hoja, extraer el gel y licuarlo con una taza de agua. Se recomienda no tomar más de una cucharada de gel por día. Tomarlo después de las comidas y el resto de la hoja se guarda en el refrigerador en un recipiente hermético. Te puede durar hasta una semana. La uña de gato es otra hierba antiinflamatoria que puede reducir la hinchazón en la artritis. Proviene de la corteza y la raíz de una enredadera tropical que crece en América del Sur y América Central. Los pueblos originarios de la Amazonia utilizaban tradicionalmente la decocción concentrada de su corteza para tratar hemorragias internas y dolores reumáticos. La uña de gato posee sustancias antioxidantes que inhiben la actividad del factor de necrosis tumoral, que es una de las proteínas culpables de iniciar y magnificar la inflamación que padecen los pacientes de artritis reumatoide. Un estudio realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, en el año 2001, demostró la eficacia de la uña de gato para tratar la artrosis en la rodilla. Se reclutaron 45 pacientes con artrosis de rodilla, a 30 se les suministraron uña de gato y a 15
les suministraron un placebo. Se evaluaron los resultados al cabo de 4 semanas y se comprobó que además de que no hubo efectos adversos por suministrar la uña de gato, los indicadores de dolor se redujeron significativamente con beneficios identificados desde la primera semana de tratamiento. Lo que sí es importante que sepas es que existen más de una docena de plantas que se llaman uña de gato, por lo que hay que asegurarse de que estás consumiendo la Uncaria tomentosa, que es la planta que tiene las propiedades antiinflamatorias. Para consumirlo como terapia para la artritis, se pueden tomar suplementos con extracto de uña de gato, pero también se puede consumir una decocción. Para esto tenés que agregar a una taza de agua hirviendo una cucharadita de corteza de uña de gato limpia y picada y dejar que hierva 10 minutos. Se pueden tomar hasta 2 tazas por día. Hay que saber que el consumo de uña de gato puede inducir náuseas y mareos, baja presión y dolores de cabeza. No debes consumirla si estás medicado con anticoagulantes o medicamentos inmunosupresores o si tuviste tuberculosis. El eucalipto es originario de Australia y ha sido utilizado por los aborígenes australianos durante siglos por sus propiedades medicinales. El primer registro escrito del uso medicinal del eucalipto se atribuye al botánico inglés Joseph Banks, quien visitó Australia en 1770 con el explorador James Cook. Banks observó a los aborígenes australianos usando hojas de eucalipto para hacer infusiones que se usaban para tratar dolores de cabeza, fiebre y otros malestares. Desde entonces, el eucalipto ha sido ampliamente estudiado por sus propiedades medicinales y se ha utilizado en todo el mundo para tratar una variedad de afecciones respiratorias y la inflamación. Contiene ácido gálico, un polifenol con importantes propiedades analgésicas y antiinflamatorias, y está recomendado su uso en aromaterapia tanto por inhalación como en masajes. Un estudio realizado en el año 2022 en la Universidad de Hamadan, Irán, demostró los beneficios del eucalipto. Se evaluaron 70 pacientes con artritis reumatoide a los que se les dividió en 2 grupos. Al primero de los grupos se les dio a inhalar 1 mililitro de aceite de eucalipto durante 5 minutos 3 veces por día durante un mes, y el otro grupo inhaló agua destilada. Ambos grupos recibieron además un paquete de medicamentos antiinflamatorios convencionales para el tratamiento de la artritis, y se comprobó que el grupo de eucaliptos mejoró significativamente los niveles de dolor y calidad de vida a partir de la 3ª semana, comparándolo con el grupo del placebo. El aceite de eucalipto se puede comprar y también se puede hacer en casa. No es difícil, tenés que poner 10 gramos de hojas de eucaliptus secas en un frasco y agregás una taza de aceite de coco o de aceite de oliva. Luego vas a calentar una cacerola con agua hirviendo, apagás el fuego y pones el frasco adentro hasta que se enfríe el agua. Después retirás y vas a dejar el frasco en reposo durante 30 días. Retirás las hojas y envasás tu aceite. Con este aceite se pueden hacer masajes y también se puede inhalar. En este caso, lo más fácil es agregar unas gotas a un paño e inhalar su aroma durante 5 minutos hasta 3 veces por día. No se recomienda inhalar eucalipto durante el embarazo o la lactancia y en personas que presenten alergia a aceites esenciales en general. Y tampoco está recomendado en personas que toman medicación para bajar el azúcar en sangre. El jengibre es originario de los bosques tropicales de Asia y ha sido utilizado como medicina en varias culturas ancestrales a lo largo de la historia. En la medicina tradicional china, el jengibre se ha utilizado durante más de 2000 años como un remedio natural para tratar una variedad de problemas de salud, como náuseas, dolor de cabeza y dolor menstrual, también por sus propiedades antiinflamatorias y para los problemas de circulación. La inflamación se produce cuando ciertas hormonas y proteínas estimulan las terminales nerviosas del dolor. Se ha demostrado tanto en laboratorio como en personas que el jengibre inhibe la producción de estas hormonas y proteínas de la misma manera que lo hacen los antiinflamatorios como el ibuprofeno. Para consumirlo se puede hacer una infusión con una cucharadita tamaño té de jengibre fresco rallado en una taza de agua hirviendo. Podés agregar limón y miel para mejorar el sabor. Se pueden consumir hasta 3 tazas por día. Es importante que las personas anticoaguladas consulten al médico si pueden tomar grandes dosis de jengibre, y lo mismo si tomás medicación para regular la presión. La cúrcuma también ha sido utilizada como medicina en varias culturas ancestrales. Una de las culturas más conocidas por su uso es la medicina ayurvédica de la India. Allí, la cúrcuma se ha utilizado durante miles de años como un remedio natural para una amplia variedad de dolencias, incluyendo
trastornos digestivos, inflamación, dolores de cabeza, heridas y problemas de la piel. La cúrcuma contiene una sustancia llamada curcumina, que es un potente antiinflamatorio, y varios estudios demuestran que existe una asociación entre esta planta y la artritis. En un estudio realizado en 2012 en 45 personas con artritis reumatoide, divididos en dos grupos, a unos se les suministró 500 miligramos de curcumina y al otro 50 miligramos de diclofenac. Se midieron los indicadores de actividad de la artritis según la puntuación DAS28 y el índice ACR, y en ambos criterios la curcumina fue incluso más efectiva que el diclofenac sin tener sus efectos colaterales. Se puede consumir la cúrcuma fresca o seca, pero es importante que se la mezcle con pimienta o con alguna grasa para poder aprovechar las propiedades medicinales de la curcumina. Para aprovechar los beneficios de la cúrcuma, entonces se recomienda consumir entre 1 y 2 cucharaditas tamaño té de cúrcuma en polvo o rallada por día, mezclada con una pizca de pimienta negra molida en una taza de agua hirviendo. Esto si querés tomarte una infusión. Y también la podés mezclar con las comidas o en infinitas recetas. Lo ideal es consumirla cruda o, en todo caso, si es un plato cocido, agregar la cúrcuma luego de la cocción para aprovechar bien todos sus beneficios. Al igual que el jengibre, la cúrcuma tiene efecto anticoagulante, por lo que es importante consultar al médico si se está tomando este tipo de medicación. Tampoco está recomendado para mujeres embarazadas o en lactancia. Muchas personas que padecen alguna forma de artritis consumen cannabis como terapia para el dolor. Sin embargo, existen controversias acerca de este uso, así como de su efectividad. La prohibición de su consumo ha retrasado los avances médicos y científicos en este aspecto, por lo que con respecto a su efectividad específicamente en el tratamiento de la artritis, hay poquísimo desarrollo. Los únicos estudios existentes en este campo son encuestas realizadas por fundaciones de reumatología alrededor del mundo, donde se les pregunta a las personas que padecen la enfermedad si consumen cannabis medicinal y qué resultado les da. El problema de estas encuestas es que no aclaran sobre la forma en que se consume el cannabis o la dosis que consumen o incluso el grado de avance de la enfermedad. Y estadísticamente tienen muchísimos errores metodológicos. En general, la gente con artritis que consume cannabis medicinal reporta un alivio en el dolor, mejora en el sueño y una disminución de la ansiedad. Mi recomendación es que si vas a consumir cannabis medicinal para aliviar tu artritis, es que busques un médico que te controle, te regule la dosis y además te vigile que el tratamiento con cannabis no interactúe con otras medicaciones que ya estás tomando, porque la combinación podría ser muy peligrosa. Otro tema no menos importante es que en la medida de lo posible compres cannabis certificados por la autoridad de salud de tu región, o en todo caso que tu médico te indique dónde comprar. Es importante que sepas que por más que sea una planta, el cannabis al actuar sobre los centros de gratificación cerebral puede provocar adicción y dependencia en algunas personas. Además, su consumo puede generar problemas cognitivos, depresión y trastorno psicótico. Incluso puede provocar los efectos contrarios a lo que estás buscando. Por eso, siempre es importante que un profesional de la salud te monitoree. Decirte que mi nombre es Gabriel y este canal se llama Cosas de Jardín. Yo no soy médico, pero como a vos, me interesan muchísimo las plantas medicinales. Y en la descripción del video te voy a dejar todas las fuentes en las que me basé para preparar este informe para que vos puedas seguir tu propia investigación. Quiero que sepas también que este video es informativo y cualquier consulta que tengas no me la hagas a mí. Es muy importante que consultes a tu médico reumatólogo y escuches su opinión. Si te gustó el video, regálame un me gusta y compartilo, que me ayuda un montón. No dejes de compartir este video con tu tía que le encantan los videos de plantas medicinales. Envíaselo ya mismo por WhatsApp, se va a poner re contenta. Acá te dejo una imagen para que cuando cambie de color hagas clic y puedas acceder a una lista con todos los videos de plantas medicinales del canal. Qué enfermedades curan, cómo se cultivan en tu casa, cuáles son los cuidados. Y acá abajo te dejo el botón de suscripción al canal. Suscríbete, así te vas a enterar de todos los nuevos videos de plantas medicinales que siga subiendo este canal, que van a ser un montón. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.